Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos después de este largo parón estival al programa Actualidad a Debate. Ya tenía yo ganas de encontrarme con todos ustedes y también con todos nuestros compañeros, nuestros amigos que nos acompañan esta noche y estar con todos ustedes debatiendo de los temas políticos, de los que nos interesan a toda la ciudadanía en definitiva, y sobre los que seguro que también les va a gustar aportar su granito de arena a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros invitados, que por supuesto seguimos con ellos como en el curso pasado y que esperamos contar con ellos también durante este curso, y hacemos un símil educativo con permiso de aquí del maestro de Emilio Muñoz Rubio, Partido Socialista. Encantada de que vuelva a estar aquí con nosotros en este nuevo curso político que iniciamos aquí en Nueva Loma. Pues muchas gracias, buenas noches, y igualmente un placer volver a compartir mesa con vosotros. Bueno, pues a su lado se encuentra Miguel Martínez Trillo, Unidos Podemos en este caso, con el look absolutamente cambiado y con esa barba que se ha dejado Miguel, y pues encantadísimo de que nos vuelva a acompañar. Igualmente, después de 4 meses ya tocaba hablar sí. Algo más que de feria y fiesta. La verdad que sí, hemos pasado pues el verano, época más festiva, feria, fiesta. Ya os lo decía antes de empezar el programa, hemos sido un poco mesías del turrón en todas las ferias y fiestas de la comarca, y ya sí que toca volver a coger el pulso político de lo que es también la comarca de la Loma y debatir, mantener aquí, que lo que hacemos es mantener tertulias bastante distendidas, bastante sensatas, bastante cívicas, como las que mantienen nuestros amigos. José Carlos Carmona Barroso, Partido Popular. Buenas tardes. Encantado también de volver otra vez por aquí. Muy contento de tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. También encantadísima y muy contenta de que nos acompañe, que ya hacía más tiempo que no estaba con nosotros, por parte de Ciudadanos, Víctor García Carrasco. Bueno, pues la verdad es que Javi Cantalejo se había afincado representando a Ciudadanos en esta comarca, pero hay que decirlo, le hubiera encantado estar con nosotros, pero bueno, muchas personas que nos acompañan lo saben, es médico, le tocaba guardia a lo largo de todo el día de hoy, y él también estaba muy contento de que fueras tú, Víctor, el que nos estuviera acompañando hoy. Pues sí, la verdad es que tenía ganas de volver por aquí, porque me resulta muy agradable poder compartir, hablar de política en esta tertulia. Y una pena que no pueda venir Javi, que lo está haciendo de maravilla cuando viene aquí para representarnos a todos, y espero estar a la altura. Seguro que sí, tú y todos los que nos acompañan, igual que nosotros, que a retomar, después de todo este verano cuesta un poquillo el arrancar, pero no tenemos más remedio. Yo reconozco sinceramente que la ciudadanía, los hombres y mujeres de esta comarca, de esta comunidad autónoma, de nuestra provincia, del país entero, están un poco cansados, están un poco cansadas. La gente está un poco harta ya del tema de Cataluña, porque es cierto que ya llevamos demasiado tiempo con este asunto, pero también es verdad que es uno de los retos políticos más importantes a los que se enfrenta la democracia de nuestro país, y por lo tanto, pues hay que tratarlo, hay que hablar de él y hay que valorarlo en su medida, que es grande y bastante importante. Por lo tanto, pues no nos vamos a salir de la tónica general, y sabemos que además precisamente estamos grabando en los estudios Nueva Loma, aquí en Baeza, un municipio donde rara es la calle que no tiene 10, 12, 14 banderas de España, porque es uno de los municipios de la provincia de Jaén que más banderas de España ha colocado, y eso pues viene a indicar, en Úbeda también muchas, en Torre, pero en muchos lugares viene a indicar, pues que es un tema que preocupa y ocupa a las personas. Por lo tanto, pues está la cosa, no sé si decirlo tan gráficamente, pero está la cosa fea y no acaba de arreglarse, y se está poniendo mal. Y todos aquellas que tenemos familia en Cataluña, que somos muchísimos andaluces, pues vemos que lo están viviendo con gran preocupación. El domingo me encontraba yo una familia, la hermana y el marido de una amiga, mirando hacia arriba, y digo, ¿qué hacéis? Pues que no hemos jubilado y que no vamos a venir a vivir aquí. Que nos venimos a vivir aquí porque la verdad es que tenemos cierto resquemor y demás. Muchas personas que todos también conocemos y que los vemos en los supermercados, sin decir nombres, leyendo las etiquetas de los productos. Qué barbaridad cuando un montón de productos que se terminan allí, empiezan aquí y van a perjudicar a muchísimos empresarios y empresarias del resto de comunidades autónomas. Algunas barbaridades. Yo creo que este problema, pues a la ciudadanía
que no no llegamos a alcanzar a comprenderlo del todo, pues se nos ha ido de las manos y estamos tirando por derroteros un poco complicados y un poco extraños. Incluso desde el gobierno están diciendo, por Dios, compren productos catalanes, que muchas veces la materia prima sale de un sitio que, en fin, que es que además está afectando a trabajadores y a trabajadoras, que no tiene nada que ver con los grandes empresarios, que los grandes empresarios al final tienen su vida asegurada y la de 3 generaciones por detrás de ellos, pero son trabajadores y trabajadoras que ponen en riesgo sus puestos de trabajo, ya sea allí, aquí, ¿verdad? 1.400 empresas aproximadamente han salido porque no sentían seguridad jurídica y que, bueno, pues también es cierto que gran parte de la población quiere ser independiente. En fin, un problema complicadísimo, dificilísimo y al que hay que enfrentarse. Te estoy mirando a ti, José Carlos, porque es verdad que la pelota, más que en ningún tejado, aparte de la de los independentistas, que en esta comarca, por supuesto que no tenemos representantes, pues a los que más os atañe, y me imagino que preocupados con este asunto. Claro, este gobierno, el Partido Popular, en general está preocupado, como está toda la ciudadanía española. Es un problema que ha estallado con este gobierno, pero un problema que se ha ido incrementando poco a poco durante toda la democracia. Es decir, la solución no es fácil, el gobierno ha tenido firmeza, pero también ha tenido prudencia. Desde que se hizo la ley de transitoriedad, ya de por sí era un inicio a proclamar una independencia unilateral en diferido, era un ataque a la legalidad constitucional. Entonces el gobierno ha intentado llevar unos cauces moderados y prudentes, pero ha llegado un momento que, con la ayuda del resto de partidos constitucionalistas, ha tenido que dar una respuesta firme, porque los que tanto hablan de diálogo, no se puede dialogar fuera de la ley y rompiendo todas las normas que nos hemos dado y no hemos construido. Entonces era, si no golpe de Estado, algo muy similar a un golpe de Estado. No es un golpe de Estado como lo visualizamos en el siglo XIX o como en el 23F, que viene un ejército y te ocupa las cortes y los órganos y las instituciones donde se representa la soberanía nacional. Pero aún así, de forma más sutil, es lo mismo, es intentar romper las leyes que democráticamente nos hemos dado todos los españoles. Porque bueno, puede haber gente que quiera buscar la independencia, pero que la busque dentro de los cauces democráticos y legales de la Constitución española y de la democracia española. Entonces, en ese sentido, este gobierno le ha tocado lidiar una situación muy difícil, una situación que a nadie le gustaría lidiar, pero no es una situación que se haya creado ahora, es una situación que llevamos arrastrando, en el mejor de los casos, décadas. Entonces, y por suerte, el resto de partidos constitucionales... ¿Qué crees que va a pasar? Porque hasta donde hemos llegado es evidente, aunque es cierto que hay muchas voces que dicen Partido Popular y PSOE le han estado dando de comer al monstruo durante un montón de tiempo, el monstruo ha engordado, ha crecido y ahora se lo quieren quitar en medio. Bueno, yo creo que en general en la transición se hizo un encaje para intentar que esas comunidades que tenían una, aunque estando dentro del Estado español y de la historia española tienen peculiaridades históricas, se les quiso dar un encaje de autonomía. ¿Qué pasa? Que esa autonomía se ha usado de forma viciada, porque muchas veces ha servido para que las transferencias que se les dio, por ejemplo, en educación... Pero, Carlos, no nos podemos engañar, porque aprobaban los presupuestos cuando los partidos no tenían mayoría, porque PP y PSOE se apoyaban en ellos cuando le hacía falta, y entonces, claro, si a ti te dan, tú no puedes decir, yo no doy nada. Es un error, pero es un error que viene en el sentido porque por la representatividad que viene en el Congreso. Entonces, si no había otros partidos con los que pactar, entonces todos los gobiernos democráticos, en un momento dado u otro, han intentado llevar diálogo, y es verdad que en algunos momentos los nacionalistas han podido sacar rédito de eso. Pero yo creo que cualquier partido en esa situación podía haber hecho lo mismo, aunque no fuese lo más productivo a largo plazo. Sí es cierto que ahora que tenemos una Cámara más plural y con muchos más partidos, se podría llegar a acuerdos constitucionales y revertir un poco ese poder independentista, que al principio era nacionalista, pero que ahora se está volviendo independentista, y llegar a unos acuerdos constitucionales, como en este caso, que los grandes partidos han tenido la altura de miras de unirse al gobierno en
en una opción Bueno, ya, que no... ahora mismo ya no está tampoco tan Bueno, unido. hasta el día de hoy. En una opción que puede ser impopular, pero que es necesaria como aplicar la legalidad Vosotros... en una región. Ahora seguimos hablando, José Carlos. Vosotros tenéis claro, vosotros no habéis movido ni un ápice y bueno, habrá voces discordantes seguramente, pero vais todos a una y con una voz que es muy clara, 155 y elecciones, o sea, sin más. Pero porque no queda otra salida. Es decir, si a esta altura, aparte de Ciudadanos, lo que pensamos es que incluso viene un poquito tarde el 155. Si nos fijamos, esto empieza que en el 6-7 de septiembre lo primero que hacen es saltarse por completo el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, saltarse por completo la Constitución, violar los derechos de la oposición del Parlamento catalán y sacar dos leyes adelante, que es la ley de referéndum y la de transitoriedad, pero incluso en contra de los propios servicios jurídicos del propio Parlamento. Entonces, desde ese momento ya el Gobierno de Cataluña se sitúa absolutamente fuera de la ley y desde ese momento lo que están haciendo es trabajar desde hace ya más de un mes y medio en contra de la Constitución y en contra del sistema legal que nos hemos dado todos. Entonces, por supuesto que estamos a favor de la aplicación del 155, de que se restaure la legalidad, que lo que estamos diciendo parece que es una cosa como muy grave, pero que al fin y al cabo lo que se está diciendo es volver a la legalidad que tenemos en el resto de España. Y entonces, pues sí, nosotros lo tenemos muy claro y evidentemente en el momento en que se aplique se sabe perfectamente el Gobierno que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Estupendo. Vosotros, sin embargo, en este caso, Emilio, habéis ido a una apoyando al Gobierno y demás para decir, bueno, si se convocan elecciones por parte de Puigdemont y los partidos que le acompañan en esta aventura, pues habría que pensárselo como mínimo. Sí, bueno, nosotros el discurso que siempre hemos mantenido va dentro de la legalidad, dentro del margen de lo que la Constitución marca, y es de ahí donde nosotros los planteamientos de estos últimos meses desde el Partido Socialista se han llevado a cabo. Creo que bueno, yo lo decía la presidenta del partido, ¿no? que una vez que el presidente catalán en aras de sus funciones convocara elecciones, que las puede convocar también, bueno, pero no tenía cabida el artículo 155. Vamos a ver, la última noticia parece ser que no va por ahí, parece ser que el presidente catalán está un poco dilucidando si declarar la independencia o convocar elecciones. Parece que los socios lo están apretando, claro, parece que los socios esta tarde lo estaban apretando a que declarara esa independencia, a que se votara en el Parlamento en esa sesión que parece que se quería convocar, y si eso se produce, evidentemente eso es un acto jurídico que sí es penable. Ya como acto jurídico la votación ya es penal y perseguible desde el punto de vista penal. Vamos a ver en qué se determina esto, pero esto a nuestro juicio tiene diferentes variables que ya se han puesto encima de la mesa. Una de ellas ha sido la social, que hemos visto esa ruptura en la sociedad, sobre todo la sociedad catalana, la política, la educativa, y sobre todo últimamente también estamos viendo la política y la ruptura económica de lo que es estas empresas que se están yendo, ¿no? Son diferentes variables que habrá que en un momento determinado intentar solucionar o darle algún tipo de salida o alguna vía alternativa para ir reconstruyendo lo que poco a poco se está desfragmentando en Cataluña. Es cierto que todo lo que se debe hacer, y por eso nosotros vamos a apoyar al Gobierno, debe estar dentro del marco de la legalidad, y no cabe otro que es el marco constitucional. Dentro de ese marco nosotros vamos a apoyar con lealtad, y así lo dijo el secretario general, al presidente del Gobierno y a las decisiones del Consejo de Ministros, ¿no? Y así lo hemos estado haciendo. Parece ser que hay compañeros y compañeras dentro del Partido Socialista, en este caso del PSC, que no ven con buenos ojos ese apoyo hacia el artículo 155, o el apoyo, digamos, en este caso al Gobierno. Pero bueno, la mayoría... Bueno, en cualquier caso ahora el partido dice que se convocan elecciones, bueno, pues que ya no está... Efectivamente, esa es la otra alternativa, es decir, ya dentro de lo que es darle la palabra, dentro de un marco democrático... Sí, el PP dice que sí. Bueno, ahí ya tendríamos que dilucidar, efectivamente, si estamos dentro de ese marco legal que otorgan unas elecciones democráticas, con toda la garantía de que se celebre una elección democrática, para que realmente el pueblo catalán elija qué es lo que quiere, dentro de ese marco se ponga Pero Emilio, a negociar. lo mismo que hacemos.
Bueno, pues ahí sería el punto de partida para empezar una negociación no unilateralmente. ¿Y por qué después no antes? Bueno, porque se han tensado y han llegado al punto en el que ya no hay retorno. Es decir, ya en el punto en el que no hay retorno, o son unas elecciones o directamente se declara la independencia. Porque sinceramente, ¿no crees que es bastante posible que pueda volver a salir lo mismo? No, estoy seguro que probablemente pueda salir lo mismo, aunque por ejemplo Ciudadanos piensa todo lo contrario, ¿no? A Ciudadanos le interesaría casi más que se celebraran unas elecciones anticipadas, ¿no? Por aquello que puede rescatar el desencanto. Pero ten en cuenta que las encuestas en España fallan siempre, así que no. Últimamente. Nosotros no se trata solamente desde el punto de vista partidista pedir unas elecciones. También si se tiene, pero si se ve de lo de pedir elecciones, el motivo por el que estaba pidiendo también su propio partido es por el hecho de que en el momento en que se convoquen unas elecciones autonómicas, que en eso estamos de acuerdo, que son unas elecciones autonómicas, no constituyentes, ni ningún otro tipo de elecciones con otro apellido distinto, en el momento en que se hagan, lo primero va a ser que se va a fragmentar el bloque nacionalista. Es decir, no veo yo a la CUP volviendo a apoyar a un gobierno capitaneado en este caso por la antigua Convergencia, que es de derecha. No sé yo hasta qué punto. Después de que luego te plantea ¿qué hace la CUP? Si al final se queda fuera y deja que o aprieta para que vuelva a salir lo mismo, y no sé yo a la hora de la verdad, porque con los partidos políticos al final hilvanando tan fino como hilvanan, en fin. Miguel, ahora seguimos, Emilio. Bueno. Miguel, bloque, como decís vosotros, bloque monárquico, y Podemos una postura que, a ver, no voy a decir que no tiene nada que ver, porque hay voces de todo tipo dentro de Podemos, pero bueno, una voz más discordante que las de ellos. Sí, bueno, este tema, como podéis ver, viene para largo, ¿no? Y de hecho, eso es precisamente lo que quieren que pase, que venga para largo y que solo se hable de esto. ¿Por qué? Porque detrás de todo este problema catalán, hay partidos con la calculadora haciendo cuentas para ver los votos que cogen y los votos que no cogen. Ciudadanos es uno de ellos y ya lo ha dicho, van a apoyar, en este caso apoyaremos al gobierno central, y en qué caso no, porque lo estáis apoyando en todo, ¿no? El Partido Popular lo ha dicho también, que con el paso de décadas esto ha venido engordándose, ¿no? Normal. ¿Cuántas veces he venido aquí y he expresado que es el gobierno central uno de los principales culpables de lo que está pasando en Cataluña? ¿Por qué? Porque allí hay un problema que es social. La CUP abandera eso, se ha dado cuenta porque está allí, y también CiU, que es un partido corrupto, el del 3%, ¿no? Que en vez de hablar... conservador tradicionalmente. Claro, de hablar de su 3%, de los recortes que está haciendo en sanidad y demás, está hablando de independentismo, ¿no? Pues todos estos partidos han aprovechado esto y lo han hecho su bandera, ¿no? El nacionalismo español para el Partido Popular y el nacionalismo catalán para CiU y la CUP. Elecciones, ¿dónde nos dejaría eso? De hecho, Albiol ha sido uno de los primeros en decir que no pueden declararse otra vez las elecciones porque estarían contaminadas. ¿Qué significa contaminadas? Pues que saldrían perdiendo. Hay que recordar que allí el Partido Popular y el Partido Socialista son testimoniales, son las últimas fuerzas, y algo tiene que ver. Y el Partido Popular ha dicho: bueno, en este territorio que yo estoy prácticamente desaparecido, pues voy a acabar de quemarlo y voy a sacar rédito político en el resto del país, ¿no? Y a mí me parece triste que detrás de un problema tan grande como es lo que está ocurriendo en Cataluña, haya partido detrás con la calculadora. Tablero de ajedrez, de verdad, es así. Sí, sí, así. Porque es que el gobierno central lo que está haciendo es pues enfrentar territorios, no está aportando ninguna propuesta ni ninguna solución. Y la posición de Podemos, que hoy ha salido lo de Carolina Descansa, que quizás sí es verdad que Podemos no ha manifestado claramente cuál es su posición en el resto de España. En el resto de España, pero es que hay voces discordantes dentro, pero la mayoría lo tiene muy claro. Nosotros somos demócratas. Y la realidad es que allí hay un 80% de la población que quiere votar, no irse. Que es que hay algunos partidos que están interesados en asociar votar con irse, y no es verdad.
no es verdad. Y es cierto que este problema se hubiese solucionado, como ha pasado por ejemplo en Escocia, que querían irse, se votó y salió que no. Pero lo acordaron Sí, después de mucha lucha. Sí, pero es que esto lo han engordado y lo han engordado y lo han engordado, y quizá ahora sea el peor momento para que haya una votación, porque lo que Podemos tiene claro es que Cataluña no se vaya de España. Sí, Eso lo tenemos clarísimo. Es que algunos nos llaman independentistas cuando deberían de llamarnos demócratas, porque lo que queremos hacer es que haya una votación, y que haya una votación con garantías, no la chapuza que se ha hecho allí estos días. Que haya un referéndum que sea pactado. ¿Por qué creéis que saldrá el no? Nosotros creemos que sale el no, porque aparte de los problemas que tendría Cataluña con la Unión Europea, porque... Bueno, ya han dicho que el PIB, por ejemplo, caería un 30%, por ejemplo. Bueno, sí, pero también hay una serie de jugadas que, dependiendo de quién la hace, ya ves tú por dónde van los tiros. Lo que pasa es que sí es verdad que nadie se esperaba que en este impasse, alrededor de 1.400 empresas, es verdad que algún empresario ha dicho que han presionado, le han facilitado, es verdad que le han facilitado. Eso hay que explicarlo. Lo que han hecho las empresas allí, cambiar la sede buena social. Parte son del IBEX 35, que eso ya te dice por dónde van los tiros. Bueno, el IBEX 35 son 35, se han ido 1.400. Se han ido 400, pero lo que ha pasado allí mayormente ha sido que han cambiado la sede fiscal. Eso no significa que te vas de allí. Eso significa que tu sede la pasa a otro territorio. Significa que dejas de tributar allí. Es decir, lo que pasa es que los tributos autonómicos son muy pocos, es verdad, tú lo sabes, los tributos son la mayoría estatales. Sí, pero aún es que ninguna empresa, mira, este tema pasó con Starbucks en Reino Unido y fue igual. Tributaban fuera del país y les dijeron, tenéis que tributar aquí, porque los impuestos de esta gente se tiene que revertir en ellos. Y dijo, no, yo amenazo con irme. Y digo, pues váyase tú, que era una empresa que vendes café y te vas, ¿no? O sea, cualquier empresa que está allí lo que quiere es vender allí, porque hay 7,5 millones de clientes. O sea, que ninguna empresa se va a ir. Ahora, que haya una especie de marketing, porque dice, bueno, ahora cambiamos la sede y esto es un caos, vale, pero esas empresas siguen operando allí. Y yo veo difícil que se vayan. Lo que sí que me parece una barbaridad, bueno, es querer implantar el 155, ¿no? Es querer controlar la autonomía que tiene esa región desde el gobierno central. Y lo que no entiendo es que esto es que se está alargando tanto, que es que no tiene una solución, no tiene ninguna solución fácil. Ya tiene que ir acabando, porque ya no hay mucho más tiempo. Pero ¿qué solución le damos? Tal y como se establecen los... Pero si es que no se está aportando ninguna solución. Cuando que haya elecciones, vale. Ahora, Puigdemont, quien designe, cuando defienda alegaciones, pase lo que pase, al final, si tira para adelante el 155, algo pasará. No sé si bueno, malo, si irregular, no sé si nos gustará, si no nos gustará, pero algo va a pasar. Pero si es que ni el mismo Puigdemont quiere la independencia, si es que su jefe... Bueno, a lo mejor sí que la quiere, pero no se atreve. Mire, entonces es un tonto útil de manual, porque vamos, se va a llevar todos los palos, es la cara visible. Lo que ha pasado allí es que se le ha ido de las manos. O sea, esto le daba un rédito político, pero hay que recordar quién es CiU allí. CiU es la derecha catalana y se rige por voluntad económica. Y los jefazos de arriba, cuando han visto lo que han liado últimamente, porque CiU propiciaba todo eso, porque sacaba rédito político. Es que el PDK, pero lo que hemos visto... la CUP ahora no va a ningún lado. Pero es que lo que hemos visto ya en las calles estos días, eso no era CiU, eso era la sociedad catalana, que está convencida totalmente y que está dispuesta a lo que sea. O sea, en el momento que un pueblo, porque eso era un pueblo que se estaba movilizando. Medio pueblo, como mucho medio pueblo. Vale, un pueblo. O el 30% Cuando un pueblo se moviliza y te dice que está dispuesta a luchar contra la Guardia Civil, rodeas colegios para que vote la gente. Conocemos, no, pero eso según Podemos no es expresión de libertad de expresión. Eso es mucho más grande que lo que CiU propone, y yo creo que CiU en estos momentos no se puede negar, no que hay puede. una parte de Cataluña grande, sí. Eso es innegable, eso es ponernos una venda, es ponernos, nos podemos poner las vendas que queramos, pero eso está ahí. Hay también una mayoría, claro, o una serie de gente también, que no es nacionalista ni que quiere la independencia y no habla porque no está tan coordinada como la minoría independentista. Bueno, ya se van coordinando. Se van coordinando, pero como respuesta a un ataque independentista, porque no olvidemos que ellos tienen lo que es la administración a su favor. Ellos tienen los medios sociedad públicos. Encajada, José Carlos, es porque en realidad está encajada, porque hay una parte importante ellos aparte, una parte importante que con el dinero de los catalanes
pero que aparte con el dinero de los catalanes y del resto de los españoles, ellos han subvencionado el odio hacia España durante décadas. Entonces, normal, aparte, su red de araña administrativa la usan a favor de dar respaldo popular en las calles a una serie de manifestaciones. Yo no creo que el 80% de la población quiera votar un referéndum. No sé quién ha hecho la encuesta, de dónde se sacan ese dato. Yo la verdad que creo que pedir un referéndum es hacerle un juego, un paso previo a lo que puede ser una posible independencia. Ahora bien, si se hace de forma democrática y legal, si hay una mayoría en el Parlamento que lo quisiese, pues se hace, pero no hay por qué imponerlo desde una región ni desde una minoría a una mayoría. ¿Por qué no podemos elegir todos los españoles primero un referéndum en España si queremos que se haga un referéndum en Cataluña? No puede ser una imposición ni de una región ni de un partido. Lo segundo, no creo que el gobierno haya tenido en su ánimo enfrentar territorios, porque el gobierno de Mariano Rajoy ha sido muy prudente y ha usado la firmeza solo cuando ha sido estrictamente necesario. De hecho, coincido en parte con mi compañero de Ciudadanos, se podía haber explicado el 155 desde que se hizo la ley de transitoriedad jurídica a una independencia en diferido. ¿Pero por qué no se hizo? Porque se quiso esperar a que el propio Puigdemont y su cámara política se enfrentasen a una situación en la que no quedase no retorno entre hay una independencia, que se enfrentasen entre ellos mismos o la legalidad. Eso fue un error. Podría haberse quemado el gobierno si antes hubiese aplicado el 155. Quiso primero llevar a Puigdemont a esa encrucijada y segundo, buscar el refuerzo, el amparo y el apoyo del resto de partidos constitucionalistas. El gobierno podía legalmente haber aplicado el 155, pero no lo ha hecho hasta el momento que lo ha hecho por prudencia. Y yo, que soy, aunque no lo aparente, más sangre caliente, si yo hubiese estado en el lugar de Mariano Rajoy, posiblemente lo hubiese aplicado antes, pero a la larga me he dado cuenta de que ha sido más inteligente esperar un poco. Ahora bien, por otro orden de cosas, el gobierno no es que no quiera el diálogo y ahora Puigdemont pida unas elecciones, vamos a aplicar 155 porque no hace ilusión, no. O sea, vale, usted quiere hacer elecciones, pero para jugar otra vez con nosotros, para estar con este tira y afloja y que luego usted no revierta esa ley de transitoriedad. Usted revierta esa ley de transitoriedad. Luego ya veremos a ver si con lo que usted pone nos convence o no de que usted busca un diálogo y lo que no busca es una imposición desde su pensamiento independentista, saltándose todas las leyes, porque, repito, es legítimo que haya gente que se quiera independizar, pero lo que no es legítimo que se haga fuera de la legalidad española y sin seguir los cauces de la legalidad española. Y aquí también, por responder a nuestro compañero de Podemos, ellos me hace gracia porque dan un juego de empatía con los independentistas que no sé muchas veces a qué responde. Que no es democrático aplicar la Constitución y la legalidad. Ustedes que tienen como referente la Segunda República como modelo de legalidad, en esa época a Luis Companys se le detuvo por hacer una independencia, se quitó la autonomía durante 2 años, pero no como ahora, que simplemente ponemos unos gestores y la autonomía sigue funcionando. Es que ahí se suprimió la autonomía, y no solo eso, se entró un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad españoles del resto de España y los Mossos de Escuadra. O sea, la respuesta en la Segunda República contra la independencia, que es el referente más actual que tenemos, fue mucho más bestia por parte del Estado central que lo que se ha hecho ahora, que se ha intentado hacer desde en una forma ponderada y usando la legítima defensa del Estado solo cuando ha sido indispensable hacerlo. De hecho, tenemos que entender que una democracia se basa en la separación de poderes. Si un juez dice que hay que aplicar se tiene que aplicar. Yo, en mi opinión, lo primero, bueno, de que la posición de Podemos no ha quedado clara, yo creo que sí, con los carteles en el Congreso de libertad para los Jordi, cuando esa gente está en prisión por intentar entorpecer y por ser los que estaban dirigiendo una manifestación que terminó con 3 vehículos de la Guardia Civil destrozados y una agente judicial huyendo por la puerta de atrás de un teatro.
pues está claro que sí que están posicionados, es evidente. No, con eso me parece a mí que ya es suficiente. En cuanto a la posibilidad de que se haga un referéndum pactado, pues el primer presidente de gobierno que autorice un referéndum pactado solamente para Cataluña, solamente en Cataluña, pues probablemente sería denunciado por el resto de partidos por prevaricación, porque eso es un delito marcado en el artículo número 1 de la Constitución, que dice que la soberanía del Estado todo el territorio de España corresponde con los españoles. Entonces, primero, ¿cuál es el proceso para que pudiera ser eso? No decirlo ahora que ya está estallado todo y que ahora ya está el problema encima de la mesa. Eso es para hacerlo en una situación mucho más tranquila, en el que con el número de representantes suficientes se apruebe una reforma de la Constitución, y a partir de esa reforma de la Constitución, en la que dé cabida a esa secesión de un territorio, se haga ese referéndum. A ese sería el paso previo como estaba Escocia. Es decir, lo que no han hecho los escoceses ha sido un referéndum a la brava, diciendo aquí me impongo yo porque a mí me da la gana, que es lo que ha pasado en Cataluña. En cuanto a qué es lo que va a pasar, yo creo que lo más importante es lo que va a pasar ahora. Desde Ciudadanos pensamos que no es suficiente solamente con la convocatoria de unas elecciones, aunque es un paso muy importante dentro de retornar a la legalidad, y es que en eso creo que estamos de acuerdo todos. Esto no aparece de un día para otro. Si esto no es las últimas elecciones, cuando se juntan partidos políticos de diversa índole, en este caso Esquerra y Convergencia, para decir vamos a montar una amalgama llamada Junts pel Sí y esto va a tirar para adelante. Esto viene de mucho atrás. Viene desde el presidente que hablaba catalán en la intimidad, pasando por el de que el concepto de nación era discutido y discutible, y nos hemos encontrado con que las cesiones no se trata de que no se haya podido simplemente por aritmética parlamentaria llevar adelante otro tipo de pactos, sino porque era mucho más cómodo. ¿Qué quieres? ¿Esto? ¿Me va a votar? Sí, pues toma, apruébame los presupuestos, nómbrame presidente del gobierno, que yo no voy a discutir contigo. Y así es como lo hemos ido llevando, pero no solamente eso, sino que había una dejación de funciones, y lo hemos visto continuamente en las noticias, que se multaba a comerciantes de Cataluña por rotular en castellano. Bueno, y además salían sentencias a favor de esa gente y sin embargo no se cumplían. Es decir, llevan instalados en la ilegalidad muchísimo tiempo en lo que se refiere al incumplimiento de sentencias judiciales. Lo de, por ejemplo, que por cierto, a mí me llamó mucho la atención las declaraciones últimas de Méndez de Vigo, diciendo que no hay ningún problema, no hay ningún conflicto educativo en Cataluña. En Cataluña no pasa nada con los niños. Lo que hemos visto en las imágenes de telediario es mentira todo. Eso no se está adoctrinando de ninguna manera. Pues ¿Qué imágenes y qué telediario? Pues prácticamente en todo se ha visto, desde la Sexta a la 1, por decir dos que no creo yo que tengan el mismo espectro de espectadores, se ha visto las imágenes desde niños coloreando carteles que luego se utilizaban en manifestaciones en contra del rey, representaciones teatrales en contra de los españoles. Las últimas noticias ha sido recibir a escolares menores de 10 años con el segador. ¿Qué harías tú, Víctor? Evidentemente, yo no es lo que haría yo. Pero tú ¿cómo lo ves? Son las herramientas que ya tenemos. ¿El 155 a rajatabla? No a rajatabla, se tiene que ser, a rajatabla sería la supresión de la autonomía catalana. Y no lo que... Pero hay ciertas cosas, hay ciertos puntos, igual que a nadie le sorprende, por ejemplo, que dentro de la aplicación del 155 se vaya a destituir al jefe de los Mossos después del papel tan lamentable que ha tenido a lo largo de esta crisis. Eso parece normal, pero sin embargo vemos cómo está ocurriendo lo que ocurre en educación y parece que nos echamos la mano en la cabeza si resulta intervenir la Consellería de Educación. Yo creo que sería necesario. Y si ahora los maestros, muchos, no responden, ¿qué hacemos? Los maestros no dejan de ser funcionarios. Difícil. Bueno, mira, cuando le toca el bolsillo, ¿tú crees que la gente reacciona de otra manera? Bueno, sí, evidentemente yo creo que la experiencia nos dice a todos que cuando a alguien le toca al final el bolsillo siempre termina, y por eso el capital se está yendo de donde se está yendo, porque es una medida también de represión, digamos, una medida de condicionamiento para el tema del artículo 155. Lo que sí es cierto es que el artículo 155 se sabe uno cómo entra, pero no sabe cómo va a salir. Esa es la garante jurídica que no está escrita dentro de la Constitución. Se te dice en qué ámbito se trabaja, cómo se aplica, pero no sabe uno cómo va a salir del artículo 155. Claro, entonces ahí está esa comisión del Senado que va a ir viendo punto por punto cómo se va a aplicar, pero uno no sabe cómo va a salir. Se supone que la salida del 155 es unas elecciones democráticas que restituyan otra vez, digamos, el gobierno en aquel sitio en el que se ha eliminado. Sí, el orden constitucional. Claro, el orden constitucional. Entonces,
por eso hablábamos nosotros de que la vía de agotarse o de eliminarse del artículo 155 son unas elecciones, ¿no? Ante unas elecciones democráticas en el que se den, bueno, el suficiente marco, digamos, de una manera u otra, el marco jurídico y democrático para que la gente se pueda expresar democráticamente y libremente, con la garantía jurídica necesaria, pues se puede hacer. Vosotros estabais hablando, y me parece muy interesante el tema de los centros educativos. Yo creo que esto, antes decía que era un problema económico, un problema social, de ruptura política, pero también educativa. Y ahí parece ser que se está poniendo ahora el foco en el tema educativo. Sí, las competencias en educación hace ya bastantes años que se transfirieron a las comunidades autónomas, pero el Ministerio tiene una parte todavía vinculante dentro de las líneas principales que marcan a las diferentes comunidades autónomas a la hora, y hablo dentro del marco normativo, función que tiene que cumplir la alta inspección educativa, que es la que conforma todavía y la que todavía digamos que tiene competencia en las diferentes comunidades autónomas. Ha sido una dejación absolutamente de estos últimos años, creo, del Ministerio, en este caso del Ministerio de Educación, en que teniendo ya visos de que las escuelas de Cataluña se estaban de una forma u otra desviando la atención de la independencia hacia, bueno, pues del alumno hacia la independencia, ese adoctrinamiento del que tanto se habla no se ha hecho caso, y ahora parece ser que la alta inspección está desembarcando en Cataluña para supervisar y analizar lo que el artículo 27.8 de la Constitución le confiere en ese aspecto a la alta inspección educativa, ¿no? De homologar e inspeccionar el cumplimiento de todas las leyes educativas dentro del territorio español. Eso no se ha estado haciendo hasta ahora y ahora se va a intentar hacer, pero yo pienso que ya es demasiado tarde cuando ya está esa red, digámoslo así, esa red planteada, esa situación que va a ser muy complicada de revertir, a nivel bueno, pues educativo, que evidentemente... Piensa que se ha adoctrinado. Yo pienso que los profesores o profesoras, compañeros o compañeras dentro del marco legal, de hecho los libros de texto que aparecen allí, es cierto que de no una forma directa, sino una forma indirecta, sí que ya estaban adoctrinando. Es decir, si yo como profesional aplico lo que en un libro de texto o en una normativa de una forma no indirecta, pero sí indirecta, se me hace ver, pues me está dejando... Bueno, te ha abierto que el Partido Popular muchas veces ha dicho que en Andalucía que se contaba la historia de la manera que se contaba. Sí, por ejemplo, pero la comunidad autónoma sí que se ha puesto... Sobre eso hay mucha línea... Es decir, los libros de texto... Claro, los libros de texto de la historia, de la última historia reciente de España, no hablan nada o muy poquito de la Guerra Civil Española, y dependiendo de qué editorial se trate o no se trate, la trata de una manera u otra lo que aconteció en la Guerra Civil Española. Entonces, también hay que ver que de una manera u otra se intenta, bueno, cambiarse las líneas, como por ejemplo el tema de, sin ir más lejos, Antonio Machado. En algunos de los libros de texto se hablaba que el hombre se exilió, ¿no? Se exilió a Francia, y es que no se exilió, no se fue. Tuvo que ir. Se tuvo que ir. Tuvo que huir. Claro, tuvo que huirse. Entonces, ¿de qué manera se cuente la historia y de qué manera se le plantea a los estudiantes? Pues se puede, entre comillas, adoctrinar o no. Y creo que por ahí ha sido por donde ha ido el tema en Cataluña, ¿no? En esa laxitud que la norma te deja para que tú interpretes o hagas. No es un caso de adoctrinamiento exhaustivo y estricto en cuanto a... pero sí es cierto que, bueno, pues que se ha ido argumentando de una manera u otra. Sí, el marco de este margen se ha tirado, claro, hacia el margen. Que la norma siempre deja la puerta abierta y la interpretación siempre en la norma cada uno le da la vuelta, ¿no? Y yo considero que sí que se ha estado haciendo así. Y ahora es función del Estado, a través de esa alta inspección, supervisar y revertir algo que yo creo que va a ser muy difícil y que pasará en alguna que otra generación hasta que podamos otra vez encontrar ese equilibrio. Me pregunto, si hay elecciones, las convoque el gobierno, si hay elecciones y sale lo mismo, ¿qué? Bueno, pero es que las elecciones, para mí, yo creo que las elecciones, en el punto en el que hemos llegado, en el punto en el que estamos, van a ser bueno, el punto... Esa es una respuesta que hay que plantearse, porque... Pero ahora mismo lo mismo, la situación no sería la misma, porque el Estado español hubiese mostrado que es capaz de demostrar y tomar una respuesta firme cuando tú te saltas la legalidad vigente. Después ya se puede dialogar, que luego habría que ver qué se puede dialogar. Pero los partidos políticos ahora mismo en Cataluña están muy definidos
dentro del marco de la independencia o no independencia. Ahora mismo sí está todo muy definido dentro del marco político del Parlamento en sí y no. Y ahora el ciudadano que dentro de unas elecciones democráticas va a votar un partido sabe quién está votando el partido que defiende una postura o defiende otra. Ahí es donde se puede ver una pequeña señal de lo que podría ser un referéndum, un plebiscito no vinculante en cuanto a la consulta. Me imagino que la situación que ha llegado en Andalucía, en Cataluña, ahora hará que aquella persona que no votó en su momento a un partido u otro partido, ahora sí se vaya a decantar su voto hacia un partido con una posición u otra. Eso te puede dar una idea de un posible referéndum o votación de por dónde van a ir las cosas. Creo. Una de las posibilidades, y no es absolutamente descabellada, es que los independentistas sumen más. Sumen más, claro, Sumen más. ahí estaría. ¿Podemos empezar? Bueno, ahí estaría dentro del marco constituyente y legal el punto de partida para tener que sentarse dentro del marco jurídico y constitucional para poder dialogar hasta qué punto se puede llegar o no se puede llegar. Pero, es que hasta ahora... Pero si no se va a dialogar, porque si los independentistas están rompiendo la ley y no se puede dialogar con quien quiere saltar esa ley autorial y demás, volvemos a empezar. Ha habido partidos... Es complicado. Ha habido partidos que se han ilegalizado en otras comunidades autónomas por diferentes cuestiones, no tiene nada que ver con este tipo de cuestiones, pero que dentro, efectivamente, no tiene nada que ver, pero que también se pedía desde algunos aspectos políticos, de ámbitos políticos, que se legalizaran cosas, que no es posible ahora mismo, a muchos de los partidos políticos, en este caso la CUP, por ejemplo, ¿no? Se pedía entre poner una pistola y poner una urna, efectivamente, hay mundo. Entonces, la historia es que ese marco jurídico, claro, ese marco jurídico, si ese partido mayoritario quiere salirse dentro de ese marco jurídico, y jurídico es la Constitución española, para lo mejor por ahí van los partidos políticos que solicitaban eso. Lo mismo se puede declarar no constitucional un partido político que quiere estar al margen de la Constitución, con lo cual a lo mejor no cumple determinados requisitos como partido político para formar parte de unas elecciones democráticas. ¿Lo cual arregla el problema social? No arreglaría el problema político, arreglaría ese problema legal y jurídico, pero no arregla ni el problema social ni el económico, que son los otros que he dicho yo que estaban todos fragmentados. Que volver a reconstruir todo esto es muy complicado, es muy complicado. Podemos arreglar el político, podemos arreglar de una comunidad muy fuerte económicamente que tiene muchísimo peso en España. Bueno, y comunidades en las que las propias familias ya están fragmentadas, es decir, a lo social ya ha llegado al punto de la consanguinidad, ya están, muchas familias están enfrentadas o están divididas o están recelosas entre ellas por una postura u otra. Es decir, esto es muy complicado de revertir, mucho tiempo. Yo quiero puntualizar dos cosas primero. Lo de que porque el supuesto caso quiero hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía, quiero hablar también, José Carlos, del caso Gürtel y de las conclusiones que ha puesto encima de la mesa la picada anticorrupción, en fin, con el tema de la caja B y demás, y quiero que por lo menos esos temas los vayamos abordando. Me gustaría también, antes que nada, desde aquí que sois representante en este caso de partidos políticos y demás, que sí es cierto que a la gente de la comarca que nos estén viendo, sí hay que darle un mensaje de responsabilidad y decir que Cataluña, España, que trabajadores y trabajadoras que están en las empresas son gente de España, que tienen familia, que tienen hijos, que cobran un sueldo, y que los productos catalanes no son ni mejores ni peores que los extremeños o que los manchegos. Quería puntualizar que, bueno, ha dicho que en el caso de que algún territorio quiera pues irse, ¿no?, debería de consultarnos a todos. No estoy de acuerdo. Es como cuando una mujer o un hombre quiere divorciarse y necesita preguntarle al otro. No tiene sentido ninguno. Cuando un territorio no se quiere anexionar del país, pues debería de tener, mucha gente dice, tener sus vías, ¿no? Y luego lo del me parece muy bien, adoctrinamiento. Ponerlo en el Parlamento. Perdona, mi turno. Lo del adoctrinamiento. Bueno, el Partido Popular se queja del adoctrinamiento de los niños, pero cuando en la escuela pública ponía la religión como una asignatura obligatoria, eso ya no era adoctrinamiento. O sea, se ha dado cuenta que están adoctrinando niños, pero en Cataluña nada más. Aquí en el resto del Estado español no se han adoctrinado los niños. Y bueno, y qué decir, ¿no? El Partido Popular, hablándome de legalidad, ¿no?, el partido con más corruptos imputados, y que hoy mismo se salía a la luz lo de que hubo una caja B real, ¿no? Sí, de eso hablaremos ahora. Y con un talonario ahí, bueno, de Luis el Cabrón, que ya sabemos todos que es Luis Bárcenas, ¿no? Y bueno, hay un talonario que es magnífico, ¿no?, para la justicia, porque es que ahí vienen tres nombres que son Mariano M. Rajoy, que todavía tienen que averiguar quién es,
Mayor Oreja, ¿no?, que también está por aquí. Entonces, que el Partido Popular se le llene la boca hablando de legalidad cuando se ha demostrado ya que se ha financiado con dinero B, que ha ganado elecciones con dinero B, y toda la cantidad de corruptos que tiene ya en la fiscalía. Escúchame, porque ahora vamos a dedicar una parte especial a hablar de este asunto. Choca un poco, ¿no? Y también choca un poco que se hable de la Constitución, de los partidos constitucionalistas y demás, y monárquicos, como vosotros lo llamáis. no, pero es que no hay ni, el Partido Popular tampoco es un partido constitucionalista, ¿no?, porque habla de algunos artículos, pero se deja otros. Se deja un artículo que dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no?, o que todo español tiene derecho a un trabajo, a una vivienda. Esos artículos parece que ya no les gusta tanto, y si hay que desahuciar a una familia que solo tiene... Si hablamos de la Constitución... Porque es verdad que él no ha interrumpido en ningún momento. Si hablamos de la Constitución, hablamos de la Constitución entera, ¿no?, con todos los artículos, y hay unos artículos, el artículo 25, el que habla de todos estos derechos que hemos perdido desde que el Partido Popular está gobernando y desde que la crisis vino aún más todavía. Todos estos artículos que lo dice bien claro, que blindan los derechos de la ciudadanía, y ha sido lo primero que ha volado en pos de mejorar la economía, que vemos que está mejorando, sí, pero para unos pocos. Pero este tema está ahí, este problema está ahí. En el gobierno no se Podemos, está el Partido Popular, y además PSOE ahora ya con más fisuras, porque ya una vez si Puigdemont al final convoca elecciones, el PSOE no va a ir con todas y a por todas con el 155, pero Ciudadanos sí. Lo he dicho antes, esto es un teatro. El Partido Popular está sacando rédito político. Que el PP quiere sacar, lo perderá allí, que bueno, tiene mucho perdido porque el PP tiene poca representatividad. Si es que le da igual Cataluña. Pero, ¿crees que quiere sacar tajada en el resto de España? Claro, claro. ¿Y ellos en Cataluña? Bueno, evidentemente Ciudadanos se pirra porque haya elecciones allí, porque ellos supuestamente creen que son los mayores, los que más beneficios van a sacar de eso, ¿no? Que es el pero es que las elecciones, lo vuelvo a decir, las elecciones no son una solución a eso, porque hay elecciones, la gente vota, y es probable que después de haber mandado a la Guardia Civil allí a patear a la gente, porque ha dicho, este conflicto no ha sido tan bestia, hombre, no hemos llegado a las armas, porque no se ha llegado a las armas, pero se han visto imágenes de cuerpos del Estado pegándole patadas a las personas mayores, que lo único que estaban allí era querer votar, ¿no? No han sido tan bestias, pero eso ha pasado. Después de llevar a casi toda la Guardia Civil del país, concentrarla allí en Cataluña, que más que una propuesta parecía una intimidación, que no creo que sea otra cosa, era un desarrollo de fuerza, ¿no?, demostrar el músculo del que se disponía. No se puede esperar que se haya creado ahí un germen de odio, que era precisamente lo que quería, que algunos llamaban hispanofobia, otros catalanofobia, y esas fuerzas vuelvan a tener mucho más apoyo del que tuvieron antes, y entonces tendremos un problema mucho más gordo todavía, porque hay una idea de unos partidos que defienden claramente el independentismo, que tienen más apoyos todavía. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, no enfrentar los territorios, segundo, dialogar, que para eso están los políticos, porque un político vive de la boca, no de las acciones y de las represalias, vive de dialogar. Y no hablemos de legalidad, porque en su día... comisiones. Sí, algunos sí. En su día, Aznar dialogó con ETA, y más fuera de la legalidad que estaba ETA, no creo que esté CiU, ni ningún otro partido. O sea, yo creo que los políticos lo que deben de hacer es sentarse y pactar un referéndum que de verdad represente a todos, y no pasa nada por decidir. Terminamos, y yo me gustaría, sí, claro, un turno de palabra último, pero por favor intentarlo, un minuto, de verdad, que tenemos que ir a una publicidad. Venga, un minuto, comenzamos contigo. Pues nada, muy sencillo, que simplemente que el diálogo se debe hacer para que la gente entre en la ley y renuncie, que fue por lo que no fructificó el diálogo con ETA, para que se renunciara a esa banda terrorista, de renunciar a sus actos terroristas y se transformara en un partido político respondiendo de lo que habían hecho durante el tiempo atrás. Ahora ocurre lo mismo, lo que no se puede hacer es vosotros seguís en la ilegalidad y nosotros nos sentamos a hablar a ver qué es lo que queréis, a ver qué es lo que podéis sacar. No se pueden hacer así las cosas. No ha entendido lo que he dicho. O no te habrá expresado bien. El caso es que, por ejemplo, de denigrar el papel de la Guardia Civil, denigrar el papel que tuvieron
por las cargas policiales. Resulta que allí se ha obrado un milagro que ha sido que se han curado, según la Generalitat, más de 1000 heridos en cuestión de horas. Y además muchos de ellos se hirieron cuando ya habían pasado todas las cargas policiales. Para mí, evidentemente, nos encontramos en uno de los problemas más graves que ha tenido la democracia, como es la secesión de un territorio. Desde mi punto de vista, lo primero que se ha violado ha sido los derechos del más del 50% de catalanes que votaron en la última elección autonómica y no votaron a la opción independentista, no votaron ni a la CUP ni a Junts pel Sí. Luego, por temas de escaño y tal, sí tenían mayoría, pero los que votaron otras opciones eran más. Entonces, para mí, lo primero lo que pasa, no se trata solamente de defender los derechos de la gente que está en Cataluña y que quiere la independencia, también se están vulnerando y hay que defender y hay que mirar por los derechos de la gente que vive en Cataluña, que son catalanes y que están viendo cómo están vulnerados día tras día. Terminamos, Emilio. Muy rápido. Había un estatuto de autonomía, bueno, hay un estatuto de autonomía en la comunidad autónoma catalana, hay un reglamento de una cámara que es el Parlamento, que es donde se representa la soberanía del pueblo catalán, y los independentistas se han saltado toda la legalidad del reglamento de la cámara, de la opinión de los representantes de los diferentes partidos políticos en toda esta trayectoria y se han colocado en la ilegalidad. Hasta que no vuelvan a la legalidad, creo que el sentarse a dialogar es algo que no entra dentro de la situación. Cuando los señores de Podemos sacan los temas de corrupción, en cualquier tema, venga o no, se demuestra que a ellos la corrupción en realidad no les interesa. O sea, sacando los casos de corrupción solo del Partido Popular. Porque este tema, al ser otro, se da cuenta que lo que busca en realidad es hacer una búsqueda frívola a favor de ellos para conseguir rédito electoral. Es decir, aquí se está abordando un tema serio, un tema que no creo que nadie lo haya querido azuzar desde el Partido Popular y del gobierno a favor suyo. Simplemente ha estallado ahora, ha habido que responder. Varios medios internacionales como The Washington Post, The Guardian, han admitido que se exageró los efectos de la actuación policial, que no olvidemos que fue en defensa de una resolución judicial, porque puede que los señores de Podemos no entiendan que una democracia se basa en el respeto en lo que dicen los jueces. Entonces, si hay una sentencia hay que respetarla, y nadie está en contra de dialogar, pero ¿hasta qué punto queremos dialogar? ¿Qué cosas queremos dialogar? Y sobre todo, ¿cómo queremos dialogarles? Porque queremos dialogar lo que quería los señores de CiU antes de Puigdemont, hasta hace 2 días, que ellos recauden sus propios impuestos para pagar menos impuestos a España, al resto de España, y ellos podrán hacer y deshacer con su propio dinero, cuando los andaluces tenemos los tramos autonómicos de IRPF más altos de España, y luego que con nuestros impuestos colaboremos nosotros y que luego otras regiones tengan un marco favorecedor. O sea, no solo es buscar no herir la sensibilidad de los catalanes, es tampoco no buscar herir la sensibilidad del resto de españoles. Por lo tanto, un diálogo cede en las dos partes, no solo puede ceder el resto de España y el gobierno central. Miguel, habla mucho, así que te doy 30 Es lo que toca un diálogo, lo que no toca es llevar a los cuerpos del Estado allí y presionar y declarar el artículo 155 y limitar una autonomía y declarar las elecciones y que vuelvan a salir lo mismo. Eso no es dar la solución es dialogar, y no se ha dialogado desde el principio, y en tu intervención acabas de volver a enfrentar a los territorios, a los andaluces con los catalanes y con el resto de España. Nosotros no queremos odio y no queremos enfrentamiento entre territorios, queremos diálogo. Y ese diálogo evidentemente no será como Puigdemont quiera, ni tampoco como Mariano Rajoy quiera. O sea, es que es de lógica. Cuando dos personas se sientan, cosa que no ha pasado, y dialogan, cosa que no ha pasado, sale algo. Y como no se ha hecho, pues es que tiene que salir. Porque, no siempre sale, porque se ha demostrado que no es un partido político, que es una sociedad entera catalana. Y tendrán también derecho a expresar los catalanes que se sienten españoles, que quieren seguir siendo de España. ¿No será eso mejor que decir, no, esto es así porque lo pone la Constitución? Mire usted, la ley, las leyes se redactan y se aplican en la sociedad. Y no solo... Entonces no se sabe si una ley va a funcionar bien o va a funcionar mal. Se da uno de cuenta cuando funciona mal, cuando la sociedad, con ese comportamiento que tiene, pues reactiva una ley o no.
Cuando tú aplicas una ley a una sociedad, ves si está bien hecha o no está bien hecha. Y decir que esta es la ley y no hay otra que la ley, eso no es verdad, porque aquí había muchas cosas que no eran legales y se han cambiado. Que la mujer no podía votar, que ha habido muchas cosas que hemos conseguido. Pero siempre se ha cambiado dentro de la ley, no al margen de la ley. Sí, pues eso es lo que estamos pidiendo, que se cambie dentro de la ley, pero que se haga algo en ese sentido. Que se cambie la ley en ese sentido para que se pueda hacer. Que se pacte un referéndum con garantías para todos. Bueno, terminamos con este tema, si me permitís, nos vamos a ir unos minutillos, no mucho, unos poquitos, a ver unos consejos publicitarios y a animar al comercio de nuestra comarca, que también es importante que compremos productos de todas las comunidades autónomas aquí en nuestra comarca. Y enseguida volvemos con todos ustedes aquí en el programa Actualidad Debate y seguimos hablando de otros temas. Uno de ellos va a ser, bueno, pues las conclusiones que ha puesto encima de la mesa la fiscal anticorrupción sobre el caso Gürtel y también sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía, unos presupuestos, bueno, pues que enmienda a la totalidad por parte de la oposición. Ciudadanos lo va a apoyar, todo parece indicar que va a salir adelante con los votos de Ciudadanos y del Partido Socialista, aunque Izquierda Unida, Podemos y Partido Popular en media actualidad no están para nada a favor de los mismos. Enseguida hablamos de todo esto, nos vamos unos minutos, no muchos, ya lo saben. Volvemos enseguida, hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de nuestro programa Actualidad Debate, en esta mesa de tertulia que mantenemos con los que ya son nuestros amigos, y suyos seguro que también, porque son caras ya muy conocidas de todo el tiempo que llevamos con todos ustedes cada miércoles y luego en las reposiciones del programa a lo largo del resto de la semana, hablando de política y del punto de vista de cómo se ven en algunos casos, bueno, pues problemas que políticamente nos superan, que son los partidos, pero a nivel federal, a nivel nacional, los que, bueno, pues tienen la última palabra en todo caso, pero, bueno, interesa saber lo que opinan representantes en esta comarca y que valoren cómo nos puede afectar. Al final, bueno, pues es lo que siempre decimos cuando alguien dice, yo es que la política no... La política es cuando te levantas y enciendes la luz, política es cuando abres el grifo del agua, política es cuando te pagan tu pensión, política es el salario mínimo interprofesional, política es si tienes un contrato, una manera de otra, todo eso es política. Así que la política, nadie puede decir que no, la política no le va, porque la política forma parte de la vida de todo el mundo, de que se levanta hasta que se levanta prácticamente. Así que bueno, pues nos interesa ver lo que opinan los representantes de los partidos políticos en esta comarca, y hemos estado hablando del problema catalán, del dilema catalán muy grave y del que estamos absolutamente seguros que la mayoría de las personas que nos están viendo ya están hartas. O sea, hartas, seguro que sí, porque además es lo que todo el mundo dice. Tenemos que hablar de otros temas y nos vamos a circunscribir ahora a nuestra comunidad autónoma. Hablamos de los presupuestos de la Junta de Andalucía, de la comunidad autónoma andaluza, de esos 34.700 millones de euros. Y bueno, pues de las divergencias que se han puesto encima de la mesa y además totales, nada de parcialidad, de que Partido Popular, Podemos y también Izquierda Unida han dicho enmienda a la totalidad, no queremos estos presupuestos, no queremos nada de ellos, queremos cambiarlos completamente. Parece que no va a ser viable porque Ciudadanos con el Partido Socialista lo van a sacar adelante y tienen bastante con su voto. Así que bueno, pues vamos a comenzar en este caso con Víctor, que son, bueno, pues la segunda pata de esta propuesta que va a sacar adelante los presupuestos. Claro, nosotros estamos contentos, sí, aunque todavía queda mucho camino por andar para que los presupuestos lleguen a ser y el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Andalucía llegue a ser lo que debe llegar. Entre otras cosas con el adelgazamiento de todo lo que sería el aparato de administración de la Junta de Andalucía. Aún así, vemos que se va consiguiendo cositas muy importantes. Estamos muy orgullosos y creo que es una de las cosas de las que más pecho podemos sacar con que a partir de los presupuestos del año que viene, donde se va a incluir la modificación de la ley de sucesiones,
Sí, ya lo veníamos anunciando en los programas anteriores de que se iba a proponer, de que se iba a conseguir, y ya es una realidad. A partir del 1 de enero sube el capital mínimo para poder, el capital mínimo para tener que pagar por recibir una herencia hasta el 1.000.000 de euros por hijo. Con lo cual prácticamente todo lo que sería toda la clase media va a estar exento de tener que pagar para coger una herencia de su padre o de su madre, de un familiar de primer orden. Al mismo tiempo, pues también estamos muy contentos con algunas de las medidas que se han conseguido en materia de protección de los autónomos, como la prolongación de la tarifa de 50 euros para un autónomo que comienza su actividad, la bajada del IRPF. Y luego también pues somos muy conscientes de problemas que existen, como las mareas blancas de sanidad, con las que pues, por supuesto somos conscientes y por supuesto que defendemos el trabajo que están haciendo, defendiendo la sanidad pública de Andalucía, y por eso hemos conseguido un aumento de 1.350 millones en el presupuesto de sanidad para la comunidad autónoma. Entonces, pues sí que es cierto que evidentemente quizás no son unos presupuestos perfectos, pero van en la dirección que nosotros queremos que avancen. Y para ser un grupo tan chiquitito, no olvidemos que en el Parlamento andaluz somos menos de 10 personas, estamos consiguiendo cosas que no se han conseguido en algo menos de 40 años de democracia. Miguel, vosotros Sí. nada, no os gusta ni un pelo. Lleva razón, están consiguiendo cosas que en 40 años no se habían conseguido, como que una familia que tenga 5 hijos y herede 5 millones de euros no pague nada de impuestos. Eso es a lo que ha llevado Ciudadanos al Partido Eso Socialista. tiene dinero, ¿eh? Sí, es que ahora la clase media para Ciudadanos es que puedas heredar, si tienes 3 hijos, que es algo muy normal, pues 3 millones de euros, ¿no? Y lo que no entiendo es cómo el Partido Socialista pues ha cedido ante esto, porque se tiró meses defendiendo ese impuesto de sucesiones que estaba bien. ¿Por qué? Porque lo que hacía era claramente redistribuir la riqueza, y el que herede millones de euros, es así. Los que más tienen pagan impuestos que se aplican luego a una mayoría social que tiene menos. Eso es redistribuir la riqueza. Y lo que no me cabe en la cabeza es que personas que hereden millones de euros, yo no sé dónde vives y qué clase de gente conoces, pero la gente que yo conozco y mis vecinos y demás, pues ninguno hereda 1 millón de euros por hijo. O sea, decir que esa es la clase media en Andalucía es mentir. Y que el Partido Socialista apoye esa medida. Cuando fue Podemos en ese debate que hubo arduo, el que echó el capote a Susana Díaz diciendo: pero ¿qué dicen PP y Ciudadanos? Es que no llevan razón. Además, este movimiento, este movimiento social que sí es verdad que existe en contra del impuesto de sucesiones, lo fomentó el Partido Popular y Ciudadanos. Y hay que, cuando uno quiere saber de dónde vienen las cosas y en qué ámbito van, pues tienes que mirar quién lo impulsa. ¿Alguna vez te has parado a echar números de cuánto cuesta recibir una herencia en Andalucía ahora mismo? Mira, quien reciba 1 millón de euros por hijo, y es normal tener hasta 3 millones de euros en una herencia, ese debe de pagar impuestos. Vale. Y ahí no me va a tener nunca al lado. Ese tiene que pagar impuestos porque ser millonario no es lo normal. Y en una sociedad... Hasta 1 millón de euros, te vas al tope, vete a la parte de abajo. Hasta 1 millón de euros, pero el ejemplo que te he puesto, ¿vale? Una familia con 4 hijos hereda 4 millones de euros y no paga nada. Vale. Y esos ciudadanos lo ve bien, nosotros no. Y por eso hemos estado en contra. Y tuvimos que defender al Partido Socialista cuando el Partido Popular y Ciudadanos emprendió esta campaña, y hemos visto como el Partido Socialista, viendo que le iba a costar votos, pues ha decidido de hacer una campaña personalista y electoralista en vez de posicionarse con la mayoría social andaluza, que es la mayoría social que está en paro, la comunidad con más tasa de paro de España y con los sueldos más bajos. Entonces no entendemos ese viraje del Partido Socialista, y se lo tenemos que decir aquí, porque estaban empeñados en que eso estaba bien y ahora resulta que hay que modificarlo. En este caso, pues no estamos de acuerdo. En este caso no hace falta que lo defienda, porque no estamos de acuerdo. Casa sabe perfectamente que para recibir una herencia hay que pagar. Y eso es lo que ya no va a ser así. Claro que hay que pagar. Y si recibes millones de euros, si no lo recibes hoy en día, si recibes millones de euros, claro que hay que pagar.
porque de Miguel, eso se trata, de eso vive la administración, de 3 cobrar frases impuestos más, 3 y frases de devolverlo en forma de servicios públicos y otras cosas que hace falta en la sociedad andaluza, no de quitarle que paguen esos impuestos. También no han especificado claramente qué va a pasar con los funcionarios. O sea, estamos obligados ya desde el gobierno central a establecer la jornada laboral de 35 horas y de subirle el sueldo un 1,5%. Y ante la expectativa de que vamos a tener unos presupuestos prorrogados, que seguramente sean así, en los presupuestos andaluces eso no ha venido claramente especificado. Además que hay funcionarios que han sido fulminados, que quieren empezar a cobrar todo lo que llevan reteniéndose años y años. Y lo más importante, lo he dicho ya, en la región con la tasa de paro más alta y los salarios más bajos, vemos como una vez más el gobierno socialista junto a Ciudadanos no pone toda la carne en el asador para que esto acabe, para solucionar esto. Vale, seguimos. Ahora, iros pensando porque el siguiente turno con respecto a ese tema va a ser cortico, va a ser de 1 minuto. Dejamos que hable José Carlos y tú estabas hablando después de la Junta. Vale. Te toca la última palabra. Sí, daré la razón en una cosa, es que es cierto que el Partido Popular ha sido pionero en buscar la exención de este impuesto que yo considero injusto. Yo, el impuesto de herencia y sucesiones, yo he pedido firmas en contra de que se quite ese impuesto, porque tal como estaba a partir de 270 y tantos mil euros, no me acuerdo del pico, eso puede ser cualquier agricultor medio que tenga a su hijo heredar unas pequeñas propiedades, ¿por qué? Y a lo mejor no tienen la liquidez para pagarlo. Pero bueno, no sé por qué esa lucha de clases, del odio a los ricos y tal y cual. Ojalá que a España, Andalucía viniese mucha gente con mucho patrimonio. Ojalá, porque eso haría que existiesen menos pobres, eso daría trabajo, eso daría productividad, eso daría muchísimo empleo. Pero ustedes, los señores de Podemos, lo ven todo desde una dinámica de lucha de clases propia del siglo XIX. ¿Por qué hay que pagar otra vez por lo que se ha estado pagando antes? Porque un patrimonio no paga nada en España, paga el IBI, paga los incrementos del IRPF, etc. ¿Por qué luego hay que volver otra vez a pagar por lo que ya estamos pagando en vida? Sea 1 millón, sea 1 euro o sean 1000 euros. Es un avance que se haya subido el exento, pero ya digo, mientras que haya impuestos de herencia y sucesiones y en otras regiones no lo haya, va a haber un efecto desinversor en Andalucía, porque el que tenga patrimonio invertirá en las regiones en las que ese impuesto no esté. Por otro lado, la sucesión en vida se ha subido, pero se ha subido de una forma de cara a la galería, porque es con la condición de que sea para invertir en un trabajo, en un negocio, y porque un padre no tiene el derecho de legar a su hijo en vida lo que ya lleva pagando impuestos toda su vida. O sea, yo por eso estoy totalmente en contra, y lo digo sin tapujos, de ese tipo de impuestos, que aparte es discriminatorio porque no en todas las regiones de España se pagan. De ese impuesto y de lo demás que llevan en los presupuestos que no gusta. Así es. Y por otro lado iba, Andalucía, aunque se bajen, sigue siendo la región con más impuestos, una de las regiones con más impuestos de España, con uno de los tramos autonómicos del IRPF más altos, que lo he dicho antes, justo con Cataluña. Entonces, es decir, así nosotros no podemos atraer negocios, no podemos traer inversión, porque las empresas se van a donde menos pagan, pero porque donde no hay un Estado que les quita tanto dinero. Bueno, pues tampoco en Suiza hay mucha más prosperidad que en sus referentes económicos como Venezuela. Es que aplicando tu lógica, claro, las empresas españolas podían irse a toda Suiza, que allí no le cobran tanto a los ricos. Sí, pero no existe entonces, un los impuestos de aquí, pues, no existe un margen de consumo. Se los cobramos a la vaca, a la oveja. Yo quiero hablar de más temas, quiero hablar del Claro. caso Gürtel, que seguro que os va a apetecer hablar a todos, y quiero que hablemos también un poco del movimiento congresual que ha habido durante todo este tiempo, de esta época estival, en todos los partidos, que me contéis cómo va por esta zona, por esta provincia. Terminamos, José Carlos, ves terminando. Vale, ya había perdido un pelín el hilo. Sí, puede ser que en Suiza, en proporción, haya muchas empresas y demás, pero va a haber empresas a pesar de la carga impositiva, pero cuanto más carga impositiva, más difícil es que haya empresas. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de gente que consume.
pero eso hay un gradiente económico en el que empieza a compensar o no empieza a compensar. Entonces, nosotros queremos que Andalucía se desarrolle, queremos hacer una política abierta al mercado, abierta a la inversión, o queremos tener una política de redistribución de la pobreza, de igualdad en la miseria. Entonces, yo por eso soy amigo de bajar impuestos, de simplificar la administración, que no quiere decir que la administración no es importante, pero simplificar en lo que sea necesario, y yo creo que en eso, en estos presupuestos, se han quedado cortos. Yo quisiera... Bueno, a ver os si... queda, para contestar. Iros planteando en los 30-40 segundos que os voy a dar para cerrar este tema siguiente, es lo que vais a decir. Pero 30-40, de verdad, mentalizaros que es corto. Claro. Bueno, ahora ya me toca a mí exponer algunas cosas. Hombre, el impuesto de sucesiones, rápidamente, impuesto de sucesiones, no se le escapa a nadie que el impuesto de sucesiones en Andalucía, se hizo una campaña orquestada por Podemos y por el Partido Popular sobre el tema del impuesto de sucesiones en Andalucía. Se ha subido junto con un ciudadano ese tope de pago, pero a nadie se le escapa que lo que más grava y lo que más caro es el impuesto de plusvalía que se paga a los ayuntamientos. Eso está clarísimamente claro en los impuestos de sucesiones, que eso va así. La plusvalía es lo que más se está matando y más está ahogando. Nos centramos en el impuesto de sucesiones que la Junta pone, pero la plusvalía es algo de lo que nosotros nos olvidamos. Y eso sigue estando ahí, eso no se va a evitar, eso sigue estando ahí. Con lo cual, yo lo digo que con lo cual podemos estar hablando del impuesto de sucesiones, pero hay que distinguir entre las dos cosas, ¿no? Otro elemento fundamental, y es que dice, ojalá este giro que ha dado el Partido Socialista, no entendemos este giro, ojalá hubiera dado el giro o diera el giro Podemos hacia la izquierda y se dejara de ser la muletilla del Partido Popular en todos estos contubernios que tiene el Parlamento andaluz. Y tú sabes que es así, Miguel. Por desgracia, Podemos en Andalucía está haciendo de muletilla del Partido Popular. Ha sido así y seguirá siendo así. Pero bueno, vamos a centrarnos en los presupuestos. Lo que no se le puede escapar a nadie es que las palabras son las palabras y los números son los números. Y un presupuesto son unas partidas presupuestarias que se cumplen sí o sí porque se tienen que cumplir. Es decir, son los números que hay ahí. Luego ya podremos hablar de qué partidas se pueden destinar más o menos cuantía económica, pero lo que está ahí plasmado y lo que se aprueba es lo que se tiene que cumplir. Eso está así. Por eso es un presupuesto, una estimación aproximadamente de ingresos y gastos, ¿no? Siempre es a eso, un presupuesto, una estimación. Pero vemos que en este presupuesto, comparado con el presupuesto del año anterior, el gasto en el tema del gasto social es un 83% del presupuesto. Eso no lo puede evitar ni lo puede poner en duda nadie, porque está ahí y está reflejado en los números. De los que los 9.809 millones destinados a sanidad, el incremento es un 5,4. El destinado a educación, el incremento es de un 3,8 con 7.527 millones de euros. Los servicios sociales, Miguel, que estás hablando, los servicios sociales tienen esos 7.527 millones, un 3,8% más. Los funcionarios van a recibir el 25% de la paga extra que se les adeuda a partir del mes de febrero. Ese compromiso. Hay un compromiso por parte de la Consejería reflejado en números en el que ningún funcionario va a cobrar menos de 1.000 euros en Andalucía. Ningún funcionario va a cobrar menos de 1.000 euros en Andalucía. Es decir, son presupuestos que van a poner en marcha el tema de en educación, de la bonificación del 99% de la matrícula universitaria, que lo estamos viendo a los mejores expedientes, que eso es la comunidad autónoma andaluza pionera en ese desarrollo. Siempre somos pioneros en educación, en sanidad y en servicios sociales. Yo no sé por qué os negáis en hacer una enmienda a la totalidad. Podéis hacer enmiendas particularmente a cualquier capítulo, podéis presentar una alternativa en cuanto a los presupuestos, pero una enmienda a la totalidad no estamos de acuerdo con absolutamente nada de lo que en el presupuesto viene reflejado. Y hay cosas importantes como la renta mínima de inserción social, a la que se van a destinar más fondos que en el año 2007, 1.214 millones de euros. Lejos queda el año 2007. Hombre, 17 del año anterior, del presupuesto 2017. Es decir, hay cosas que hay un presupuesto social, cosas que se han visto, que se ha incrementado, y te repito, el 83% del 100% del presupuesto en Andalucía es social. Estupendo, pues como he dicho, tenéis 30 segundos para cerrar este tema aproximadamente. Yo sé que es muy poco tiempo, pero bueno, es que tenemos que hablar de otras cosas y al final el tiempo pues va pasando. No, sí, por mi parte es muy sencillo. Es decir, nosotros cuando a la gente que nos votó en las últimas elecciones autonómicas les prometimos que íbamos a hacer todo lo posible dentro de los puntos que nosotros nos llevábamos en nuestro programa por hacer la vida más sencilla a los andaluces. Entonces, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, no estamos todavía ni mucho menos cerca de conseguir nuestro objetivo, sí que vamos consiguiendo cosas y eso se ve reflejado en estos presupuestos. Por ejemplo, eso, facilitarle la vida a los autónomos, la reducción, prácticamente eliminación del impuesto de sucesiones y el aumento en gastos, por ejemplo, en sanidad. Estupendo.
Pues, Miguel. Debería de terminar la frase bien. Queremos hacerle la vida más fácil a los andaluces que heredan millones de euros. Entonces sí. Y decirle que el concepto que estaba buscando el compañero era dumping fiscal, que desgraciadamente ocurre en este país. ¿Por qué? Porque este impuesto, el de sucesiones, lo rige la comunidad autónoma y en algunas está exento al 99%, como es el caso de Madrid, y eso puede ocasionar que la mayoría de terratenientes y de personas que tienen empresas tengan su sede o vivan en Madrid, y muchos de los andaluces con más caudal económico vayan a morirse a Madrid. Y queremos que esos impuestos pues vengan aquí. Y claro que hay que poner impuestos a todos. Y cuanto más tienes, pues más. Pero el compañero del Partido Popular lo que quiere es decir, es que entonces no se genera empleo, claro, que se vayan todas a Suiza y no se tribute ninguno aquí y verás qué ricos se hacen. Pero entonces, ¿quién mantiene? Con su misión seguro que lo acabarían haciendo. ¿Quién mantiene este país? Es que aquí es donde está el patriotismo de verdad. Estos señores que tanto lanzan la bandera de España y la pulserita, pero luego a la hora de recaudar impuestos lo tienen muy fácil, mientras que todo el mundo tributa un 33% en impuestos, los autónomos, las personas de a pie, ellos están a favor de que las empresas monten una SICAP para que tributen un 1%, o bien que te vayas y declares la sede en otro país, como puede ser Suiza. Entonces, nosotros decimos que el patriotismo está muy bien, pero el patriotismo de verdad es el que defiende tu país, y que los impuestos se queden aquí y blindar los derechos de los de abajo es el patriotismo que nosotros defendemos. Si siguiésemos las medidas económicas de los señores de Podemos, seguramente que muchas más empresas irían a Suiza o a otros países que hubiese mejor fiscalidad. Pero yo no lo llamo dumping ni ningún tipo de anglicismo, yo le llamo competencia fiscal. Es lógico que los empresarios inviertan donde más facilidad se le da, fiscales de todo tipo. Ahora bien, sí, mientras que existan comunidades autónomas que tengan mejor fiscalidad y mejores políticas para atraer negocios, serán más foco de atracción que Andalucía, porque es lógico, porque esa es la forma de ayudar a los pobres, generando riqueza, generando oportunidades, no distribuyendo miseria como a ustedes les gusta. Entonces, si esa es la base genera el empresario para él, ¿no? Si esa es la base del modelo económico que tienen, Andalucía no tendría el nivel de paro y de pobreza que tiene, que es de los más altos de España y casi de Europa. Curiosamente, con los impuestos más altos de España y casi de Europa, una correlación tiene que existir. Entonces, si queremos atajar eso, hay que hacer políticas más abiertas al mercado. Y creo, y termino con esto, que en esto se ha quedado cortos los presupuestos de la Junta. Terminamos. Bueno, pues yo sigo diciendo importancia a los 1.214 millones de la ley de la dependencia que benefician a más de 186.000 personas en Andalucía, que los paga el gobierno andaluz a pulmón, sin ayuda del gobierno central, cero. Y vuelvo a decir, de 1.214 millones de euros, 1.214 millones de euros, 198 millones de euros para la renta mínima de inserción social, 239 millones de euros para formación profesional para el empleo, 308 millones de euros para el nuevo programa de empleo industrial, que es un nuevo programa y un nuevo capítulo al que se va a invertir, agricultura 667 y justicia 505. Todas las partidas han subido. Yo creo que son unos presupuestos reales, repartidos y que responden a las necesidades de sanidad, de educación y sobre todo de servicios sociales. Bueno, pues en este caso te va a tocar a ti cerrar el tema, porque vamos a hablar de las conclusiones de la Fiscalía con el tema Gürtel, del que parece que queda un poco solapado porque estamos con Cataluña en todos los medios de comunicación y demás, y parece que no, pero en los últimos 3 días es verdad que sí hemos visto en todos los informativos de todas las cadenas a la fiscal anticorrupción, bueno, pues exponiendo sus conclusiones, y en estos 2 últimos días, además conclusiones que han sido, bueno, apabullantes, eran muy explícitas en este caso y muy gráficas. Te toca terminar, comenzamos, en este caso vamos a ir, es un tema a nivel nacional, sí, comenzamos con Víctor, acabamos contigo, Víctor, valoración sobre este tema. Pero en este caso voy a tener un turno, porque quiero que me contéis también de vuestros congresos, que también a nivel más casero de aquí en nuestra provincia también nos interesa. Por el tema, lo de la Gürtel, pues yo estoy como cualquier español de a pie, sorprendido lo siguiente de la profundidad que tenía el entramado que tenían montado de la caja B del PP, y que sinceramente si yo fuera de ese partido pues estaría sonrojándome cada vez que en el telediario saliera la fiscal diciendo pues todo lo que dice.
No, De yo todas creo que se formas, sonroja mucho y mucho. yo creo que con respecto a la Gürtel hay dos puntos importantes que son donde se debería... Lo primero, tiene que haber una reacción. Es decir, aquí tiene que haber, hay evidentemente muchos responsables que no han tomado responsabilidad ninguna, gente que tiene que dar un paso adelante y dar respuesta, es decir, ser responsables políticos. Hablo incluso, por supuesto, de dimisiones respecto a las conclusiones que se están sacando en el momento en que haya una sentencia. Porque lo que hay es muy grave y estamos hablando de una financiación ilegal de un partido político que actualmente es el que está en el gobierno. Y luego, por otra parte, yo sé que en los últimos años, desde que han empezado, fíjate, desde hace ya tanto tiempo que estamos viendo todos los casos de corrupción que están surgiendo y demás, sé que se ha avanzado un poquito en las normas, se han creado leyes que endurecen el castigo frente a la corrupción. Pero es que estamos viendo que no es suficiente, es decir, vemos cómo se comete un delito y luego los ves incluso saliendo de la cárcel con permisos, de cachondeo, sonrientes. A mí lo que me gustaría es que hubiera leyes contra la corrupción, que el corrupto se cague de miedo. Que no merezca la pena decir yo me meto en política porque voy a enchufar a mi primo, voy a pedirle dinero a esta empresa para darle un contrato, No, que la gente que se exponga a eso verdaderamente se esté jugando el cuello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que vamos a valorar realmente del caso Gürtel no se va a quedar solamente en estas declaraciones de la fiscal, sino en qué va a ser la sentencia judicial, que es lo que yo estoy realmente esperando ver. Y una vez haya una sentencia judicial, a mí me gustaría ver una respuesta política fuerte por parte del PP. Lo primero, para que se sanee, porque está claro que sano no está. Y lo segundo, de cara a endurecer muchísimo las penas que hay. Estupendo. Pues Miguel. Lo he dicho en la primera parte del programa, este partido es el que habla de legalidad, o sea, el que más corruptos tiene, ya son corruptos, se pueden decir que son corruptos, porque se ha demostrado que el Partido Popular no es un partido que tenga casos de corrupción, es la corrupción con forma de partido. Y está ya declarada real la caja B del gobierno, que en 2011 utilizó dinero y jugó con otras reglas. Los que hablan de jugar con la legalidad, las reglas, están demostrando que son los primeros en saltárselas. Y eso es para que se te caiga la cara de vergüenza y para asumir que el Partido Popular no es que tenga casos de corrupción aislados como está intentando mantener, sino que ahí es que estaba untado todo el mundo. Es que desde el tesorero o todos los tesoreros que han pasado por el Partido Popular, y ahí en los papeles de Bárcenas pues apareciendo pues hasta el nombre del presidente del gobierno, ¿no? De hecho tuvo que comparecer ante un juez y ellos tan normales, pasó por primera vez en la historia de este país y intentaron normalizarlo. Nosotros pensamos que eso no debe de normalizarse nunca, que un presidente del gobierno vaya a testificar ante un juez por el caso de corrupción de su partido es más que suficiente para que dimita. Y no dimitió, ahí sigue. Se ha hablado antes de Europa, no leíste lo que decían los principales periódicos europeos e internacionales. Hicimos el ridículo. La gente no entendía qué pasaba aquí. Imagina cuando tú ves un país extranjero y ves, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza Berlusconi, sin ir más lejos. ¿Leíste tú las correcciones que hicieron algunos medios internacionales? Entonces vemos como a veces se coge el embudo y dice ancho para mí, estrecho para el resto. Y no puede ser. Bueno, la verdad es que fue una imagen muy singular y muy característica el ver declarar a un presidente de gobierno en funciones delante de un jurado, bueno, en este caso de unos magistrados en un juicio. Es muy significativo porque es cierto que es la primera vez que en la historia de España ocurre esto. Ya declaró un ex presidente, que fue Felipe González, en otro caso, pero ya era ex presidente, y este como presidente en funciones es la primera vez. Creo que eso se ha visto un poco todo nublado, un poco enturbiado con el tema de Cataluña y toda la historia esta, y no se le está dando la importancia realmente que es la que tiene, ¿no? Por otra parte, yo pienso que el Estado de Derecho está actuando, ya hay gente que ha pertenecido digámoslo, se ha visto involucrado en el caso de Gürtel, que ya ha estado en prisión, que está a espera de juicio también, o están dentro de
de la cárcel, con lo cual esperemos que el Estado de Derecho siga actuando y no sean estos los únicos que entren. Pero me da a mí la sensación de que el único que va a pagar la historia va a ser el señor Bárcenas, va a ser el que mayor condena se va a llevar y va a ser la cabeza de turco de todo este gran grupo. Recordemos también, por irnos hacia otro caso que no sea la Gürtel, que hace muy poquito está preimputado el que fuera ex ministro de Justicia, el señor Gallardón, en el caso del canal de Isabel II. Es decir, ahí tenemos a un todo ex ministro, que en su momento fue ministro de Justicia, preimputado, que va a terminar siendo imputado, en un caso también de corrupción, en el caso del canal de Isabel II. Esto, yo no sé hasta dónde va a llegar con el tema del Partido Popular. Es cierto que aquí cada vez están saliéndole más casos de corrupción y más gente de la alta esfera, ministros y exministros, implicados en el tema de la corrupción. ¿Alguna medida habrá que tomar? Bueno, yo en primer lugar quiero dejar bien claro que la corrupción que pueda existir, los casos de corrupción que puedan existir en mi partido, a mí me molestan mucho porque hay mucha gente honrada, como yo, y cargos, y mucha gente de la base, como yo, que nos partimos la piel, que echamos tiempo, que echamos mucho esfuerzo, que no conseguimos réditos personales de esto, muchas veces más bien todo lo contrario, pero también me molesta, ¿no?, que esto se use como arma partidista, porque yo creo que aquí hay una posición muy hipócrita del resto de formaciones políticas. Es decir, lo primero, antes de nada, la fiscal ha hecho una serie de alegaciones, de presentaciones en un proceso judicial. Habrá que ver lo primero que dice un juez, porque no es lo mismo la acusación de un fiscal que la acusación, que la sentencia de un juez. Es que algunos no entienden muy bien cómo funciona el sistema judicial y la separación de poderes. Pero a lo que yo iba, aquí hay una hipocresía porque el Partido Popular es el partido que más peso político territorial tiene ahora mismo y ha tenido por años. Hay más partidos que han tenido problemas de corrupción, lo que pueda salir en el futuro, y sobre todo hay algo de lo que a los partidos no quieren hablar, que es de la financiación, pero no como ataque personal a la entidad del Partido Popular, porque es muy fácil irnos todos en contra del Partido Popular. ¿Quiere decir que se le está financiando ilegalmente todo? No me iría tanto, pero que la forma de financiarse a los partidos no está clara en España es un hecho, porque surgieron ciertos, y yo soy así de claro, porque además surgieron ciertas sospechas en otros partidos. El PSOE tuvo sus problemas en su momento dado, Podemos ha habido ciertas sospechas como ese pitufeo de fíjate dónde dan donativos voluntarios, gente que de cara a la administración son pobres o no tienen requisitos económicos ninguno. Es decir, ¿queremos hablar seriamente de la financiación de los partidos y contra la corrupción o queremos hacer politiqueo y partidismo de salsa rosa contra el Partido Popular? Porque es lo fácil ahora mismo. Bueno, y digo una cosa más, la muestra está en que los partidos se han opuesto cuando el Partido Popular dijo sí, cuando dijo en las Cortes, vamos a investigar nuestra financiación, pero también la vuestra, y ahí ya no quisieron, ahí ya no quisieron. Terminamos, quiero que hagamos un breve repaso antes de finalizar, que ya tenemos que despedir pronto, pero sí, quiero que hagamos un breve repaso, Víctor, cómo se están desarrollando todos los procesos congresuales aquí en la provincia de Málaga, Ciudadanos, cómo lo está llevando. Por nosotros muy bien, de hecho hoy está Fran Hervía en Jaén, reuniéndose con la directiva a nivel provincial, y después como cualquier partido que surge y se implanta en una provincia, pues después de haber pasado unos tiempos turbulentos, pues hemos conseguido cohesionar a gente que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a dar de sí todo cuanto pueden. ¿Se ha quedado mucha gente en el camino? Se han quedado algunos. Generalmente siempre hay voces discrepantes, negarlo es un absurdo, de gente que empieza en un proyecto, se desilusiona porque no es lo que ellos esperan y se van. A otros lo hemos echado y para mí es un motivo de orgullo que esa gente deje de formar parte del partido. Entonces lo importante más que el camino es hacia dónde nos lleva. Entonces ahora que por fin estamos en condiciones de empezar a trabajar mucho mejor, de poder llegar mucho más lejos, de poder alcanzar muchos más municipios,
pues sinceramente hay un ambiente de optimismo y de alegría, porque francamente, como venimos de donde venimos, pues se ve mucho más bonito ahora que ya ha pasado esa etapa. Que el camino anda. Miguel, vosotros, ¿cómo lo lleváis? Bueno, nosotros tuvimos nuestro congreso Vista Alegre 2 hace ya unos meses. Y a nivel provincial, que se están haciendo, bueno, pues están renovando muchos cargos y mucha... No, a nivel provincial no, hay una coordinadora... No, a nivel municipal dentro de la provincia. Ah, ese proceso viene en unos 2 meses. En el mes de diciembre cumplimos... ¿Se renuevan los cargos? Sí, cumplimos mandato de 3 años los que en sus días nos presentamos a los consejos ciudadanos municipales de nuestros municipios, y tendremos que renovar y nada más. Tendremos que ver qué se hace. Porque a vosotros en vuestro caso sí que va a ser complicado, porque en vuestro caso dentro del partido es un partido muy plural y hay diversas corrientes incluso enfrentadas. Sí, bueno, nosotros Partido tenemos la plural, medicina... es un partido muy plural. Sí, tenemos la medicina para ello, que es que se decide todo por primaria. O sea, todos se agruparán como estimen con cada corriente, por así decirlo, cada persona o colectivo de personas, y serán los inscritos, ¿no?, los militantes los que con su voto pues decidan el peso que tiene cada uno en esta organización. Nosotros estamos tranquilos con eso, porque mientras decida la gente estamos todos contentos. Estupendo. Y nosotros, Emilio, Bueno, que hace poquito en Jaén, la provincial con Paco Reyes, que ha salido reelegido. Se presentaban 3, pero bueno, los otros no consiguieron No consiguieron los avales, efectivamente, no consiguieron los avales. Proceso orgánico, pues nada, pues al final se proclamó un secretario general que al final, bueno, pues ha salido elegido, y su gestión aprobada con un 98,8%. ¿Y preparando ya municipales? Y claro, ahora toca ya el último, que son las municipales. Ya he terminado los procesos congresuales, que son en municipales. Claro, vosotros que vais de más de federal. No, esta vez ha sido al revés. Bueno, siempre ha sido al revés. Empiezan los locales y siguen el último, que es el federal. Y bueno, y esta vez ha sido al contrario. Que por ha habido, todo lo que pasó. No había otra. Ha sido al revés. Del federal. No, porque el federal había que hacerlo ya, sí o sí, claro, a la que situación. tocaba, después de la gestora tocaba ya hacer. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, ahora mismo creo que porque ahora ya sí que salen, ahora ya sí que se presentan más candidaturas, los sanchistas, los susanistas, los... al final yo creo que es más el Paulo y el boom que se da, que al final, hombre, bueno, está bien que siempre que haya diferentes opiniones. El peso es que lo que tiene de bueno o de malo, vamos a ponerlo entre comillas, también es que pluralidad, es muy crítico. Claro, es sí, que sus reflexiones las hace siempre en voz alta afuera, no dentro. Saca la otra posición a la calle para que lo entienda la gente. Sus reflexiones son siempre fuera. Y vosotros en esta comarca además también movidito, porque si el provincial fue movidito, el provincial fue movidito. Sí. Pues en esta comarca, pues por ejemplo, se me ocurre, porque en Baeza, por ejemplo, no ha habido problema, ni ha habido, en fin, ha ido todo el mundo a una, pero en Úbeda sí había 2 candidaturas. Al final, la no oficialista, la de Gerardo Ruiz del Moral, es la que ha salido adelante con la mayoría de los votos. Y bueno, pues en contra de lo que era la corriente oficialista en el municipio de Úbeda, que es uno de los más importantes de esta provincia. Eso demuestra que la democracia interna en el Partido Popular funciona. Cuando hay varias sensibilidades, se llevan a un congreso, se discuten, se debaten, igual que se llevó al congreso provincial dos opciones diferentes, Manrequena y el señor Moreno. Ahora bien, pero ahí hubo más o menos, Esa sí bueno, hubo el juego político. Hubo pasiones, hubo un poco, pero al fin y al cabo todo fue llevado con legalidad, todo se hizo bien. 2 opciones se presentaron, ganó el señor Requena, perfecto. Eso demuestra que en el Partido Popular hay democracia interna y que se pueden expresar diferentes sensibilidades. Por otro lado, lo de Úbeda, igual. Además, en este caso, no hay suspicacias de que digan los oficialistas son los que ganan porque han usado la presión del partido. Han ganado la gente que, en teoría, por decirlo así, en plan de la calle, la no oficialista, claro, los críticos. Eso es una muestra de algún modo. Es una los muestra que querían de que hacer las cosas de otro modo diferente a como lo habían estado haciendo, ¿no? Los anteriores, que la candidatura la encabezara una persona nueva, pero dentro de la que sí es cierto que se había adherido lo que es parte del aparato que venía de atrás. No sé si todo el mundo hasta qué punto, pero que no era la corriente. Eso es algo que además en Úbeda este se llevaba arrastrando por el anterior congreso. Había diferentes... Es que el Partido Popular siempre ha tenido su bueno. Había diferentes sensaciones, diferentes estímulos, entonces pues al final
lo resolvieron Aquí en en Baeza no este habéis tenido Congreso. papeleta, ¿eh? Bueno, en Baeza tenemos la suerte de que hay unidad, de que estamos a una. Sí, puede haber discrepancias, pero desde el respeto, pero desde el respeto y desde el compañerismo nos entendemos bien. Entonces yo creo que es lo básico, ¿no? Entenderse bien, pero hay momentos en los que hay una ruptura por lo que sea, y entonces hay que expresar esas legítimas convicciones de cada cual. Que hablando se entiende la gente. Claro, Gracias, claro, José Carlos. claro. Hablando como estamos haciendo aquí. José Carlos, gracias. Muchísimas gracias, Víctor, que viene de lejos, viene de Andújar. Gracias, también amigas, viene de Torre Perugil, y por supuesto también gracias a Emilio. Evidentemente, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Ya saben, retomamos el programa Actualidad, Debate cada semana con todos ustedes, con nuestros amigos, nuestros compañeros aquí, opinando sobre los temas políticos que más nos pueden afectar, más cercanos, más lejanos, pero en definitiva, problemas, como decimos, la política nos afecta desde que nos levantamos hasta que nos levantamos, desde el día 1 de enero hasta el 1 de enero del año siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.